jornada del noveno seminario latinoamericano de seguros y reaseguros organizado por la revista Mercado Asegurador. Y la primera temática del día tiene que ver con desafíos del seguro de crédito y caución en Latinoamérica. Nos va a acompañar Gustavo Krieger, presidente de la afianzadora latinoamericana Compañía de Seguros Sociedad Anónima, modera Pedro Surnayer. Buenos días a todos, ya que a falta de moderador voy a empezar solo y haciendo una reflexión, ya que seguramente todos conocemos un poco de seguros de caución. Esto yo hubiera empezado como un siniestro, lo cual no es nada alentador por el incumplimiento del tiempo. Pero bueno, lo vamos a tratar de... Bueno, ¿qué querés? Tengo la hora. Yo no sé cuánto tiempo voy a hablar, pero la realidad es que tenía pensado hablar con un reasegurador, es más, con un importantísimo reasegurador mundial del tema de caución, que es la compañía National Ebor, que la acaba de comprar Liberty y entonces han tenido algunos problemas para acercarse. Así que van a tener que aceptar, no un monólogo, espero que no, pero una sola visión de las perspectivas de la situación y de algunos interrogantes que han surgido recientemente alrededor del seguro de caución, que han prendido una suerte de alarmas que me parecen apresuradas, pero tampoco quiero correr y adelantarme a los hechos y dejar que la presentación pueda fluir de una manera un poco más ordenada y que con la ayuda de Pedro, que me hará acordar de los temas que me olvidó, que de hecho son cada vez más, poder darles las respuestas que quizás a ustedes les interesa. Nuestra compañía, yo creo que nos conocemos muchos de los que estamos acá. Yo tengo muchos años en la actividad del seguro de caución, si bien en un momento fui presidente de un grupo de compañías de seguros generales. Ese fue un periodo muy corto y confieso que no fue la parte profesional que me ha dado más satisfacciones desde lo intelectual. Siempre encontré en el seguro de caución un refugio al pensamiento y un refugio a la creación, que creo que es donde la vida nos da la oportunidad de lucirnos profesionalmente. Y tuve mi compañía de caución en la Argentina. Después, a raíz de temas contractuales, fundé una compañía en Brasil que se llamaba Aurea, junto con el Banco Bradesco, un reasegurador, la compañía CESE española. Esta compañía la tuve desde el año 99 hasta el año 2005, y en el año 2005 mi vinculación casi sentimental con el seguro de caución me llevó, me empujó, me provocó, pónganle el calificativo que quieran, a fundar una compañía en la Argentina que se llama Afianzadora Latinoamericana, que hoy está tercera o cuarta o por ahí en el ranking de ventas, ¿no? Después rankings se pueden hacer muchos, pero en el ranking de ventas, para tener una relación, en una pirámide sumamente chata versus lo que era el escenario anterior, nos encontramos 4 o 5 compañías y ahí estamos las principales. Ese soy yo. ¿Qué es mi compañía? ¿O qué pretende mi compañía? A ver. Bueno, como les comentaba recién Gustavo, había otro expositor, un asegurador prestigioso del mercado, que lamentablemente a último momento no pudo venir por los hechos que justamente mencionaba, que la compañía fue comprada por Liberty y bueno, tuvieron una reunión, con todo el pase, y eso le complicó la llegada acá a la Argentina. Hay un tema que te quiero comentar, que acá hay gente que conoce bastante el mercado de caución. Tenemos el número uno
de Bolivia, que seguramente nos va a poder ayudar a analizar el tema que es más preocupante en este momento, que está vinculado con las garantías al primer requerimiento. Además, en Bolivia ya han sufrido un siniestro bastante importante, donde funcionó justamente este tipo de cobertura. Este tema viene al caso porque en Argentina la superintendencia ha aprobado la aplicación de las garantías al primer requerimiento, bueno, por distintas razones, que las va a explicar mejor Gustavo, y eso también ha traído un poco de revuelo del mercado, en el sentido de que algunos consideran que es riesgosa, otros consideran que no tanto, otros consideran que es una necesidad que es exigida también por organismos. Entonces es un tema que justamente vamos a hablar, y me gustaría en algún momento escuchar también la palabra de Rodrigo, que tiene experiencia con respecto al mercado boliviano. No sé cuánto tiempo hace que en Bolivia está vigente la garantía al primer requerimiento. 2 años. 7 años. 7 años. Bueno, acá recién empiezas. Ustedes tienen 7 años de experiencia. Bueno, nuestra introducción, le vamos a dar la palabra acá a mí nuevamente, porque me gustaría que en algún momento Rodrigo contara su experiencia. Muy bien. En primer lugar, una reflexión, y es que el orador que nos iba a acompañar es ni más ni menos que Nacional Ebor, lo que habla muy bien de la convocatoria en la calidad de los oradores, salvo el que me toca representar, porque Nacional Ebor es el reasegurador más viejo del mundo en el tema de caución, y es uno de los emisores más cuidadosos que hay en Holanda de seguro de crédito. Pero bueno, coincidió con esta compra y coincidirá con problemas de orden interno o organizacionales, en fin. Vaya uno a saber que no nos pueden acompañar. Hubiera sido muy rico, y Pedro, aunque no haya podido venir, te felicito porque era un compañero de lujo tener a la gente de Nacional Ebor al lado. Que es una compañía muy curiosa además, porque además de tener más de 100 años, yo estuve con ellos hace 10 días, han mantenido un proceso de modernización y de actualización en la interpretación de las nuevas fórmulas de seguro de caución que realmente muchos merecemos imitar. Siendo tu tema específico, ¿no? Vos empezaste por los penales directamente. El tema del primer requerimiento en la Argentina. Bueno, la realidad es que me parece que es un poco prematuro hablar del primer requerimiento en la Argentina, porque deberíamos hacer una especie de génesis, un recordatorio, continuar un proceso de evolución que ha sufrido llegar a esta fórmula de primer requerimiento, y realmente si esta fórmula de primer requerimiento es una realidad o simplemente es un deseo de algún asegurado. Y voy a hacer algunas reflexiones. En primer lugar, el tema del primer requerimiento, la Argentina siempre funcionó con garantías condicionales, absolutamente. En otras partes del mercado, como del mercado latinoamericano, como lo es Bolivia, como fue un pionero Ecuador, como lo fue Perú toda la vida, Chile ahora, en fin, han trabajado con garantías al primer requerimiento. El sistema bancario ha trabajado con garantías al primer requerimiento. Hay mercados que lo sufren más la influencia y la competencia del mercado bancario y se han visto necesariamente llevados a garantías con menos condiciones para su ejecución. En definitiva, garantías al primer requerimiento. ¿Qué es lo que sucedió en el caso argentino? En el año 2016 apareció un nuevo sistema de financiamiento de obras que se llamaba participación público-privada,
PPP, en las cuales los organismos privados aportaban el dinero, los organismos públicos aceptaban o aprobaban el proyecto y tenían un sistema de retribución, ya sea por métodos parecidos al de la concesión, etc. Pero no ese es el punto. El punto es que como había financistas internacionales, o podía haber financistas internacionales porque eran obras de envergadura, surgió inmediatamente el pedido de que las garantías podían ser de dos tipos: avales bancarios o garantías de seguro de caución a primer requerimiento. Esto tiene su origen en nada nuevo. Yo recuerdo en el año 89 participar en una reunión en el Banco Mundial tratando de convencer a la gente del Banco Mundial de que esta metodología de las garantías de primer requerimiento había que cambiarlas, que si bien se convertían en un documento de fácil ejecución para el beneficiario, se convertía a su vez en un elemento absolutamente discriminatorio hacia los pequeños y medianas empresas que no tenían acceso a este tipo de garantías. En el año 2002 hubo una reunión en Ecuador en la cual participamos Eduardo Chacón, de una compañía de El Salvador, participó Andrés Sicilia, de una compañía guatemalteca, participó Carlos Hoyo por parte de MAPFRE en España y participé yo. Y era el moderador Alberto Alcíbar, con una gran experiencia en seguros de caución a primer requerimiento, que es y era en ese momento de Equinoxial, efectivamente. La realidad es que el tema prácticamente termina en una batalla campal, donde hasta se prohibió salir a la gente del salón por el tono que tomó la discusión de los que estábamos en contra, entre los cuales me encontraba yo, y de los que estaban a favor de las garantías a primer requerimiento, entre los cuales se encontraba manifiestamente Carlos Hoyos y la línea española, y con un sí a medias la gente del Ecuador, que ya lo tenía el producto viviendo en su casa. Muy bien. ¿Qué pasa con todos estos antecedentes? Es decir, la garantía de primer requerimiento no es algo que ha surgido antes de ayer. Es un tema que viene en el mercado australiano, por ejemplo, es un mercado, me refiero al mercado latinoamericano, pero si nos dirigimos a Europa, o nos dirigimos a Oceanía, o nos dirigimos a Asia, vamos a encontrar que la mayoría de los mercados son mercados a primer requerimiento. Muy bien. Retomando la situación argentina, en el año 2016 se produce este evento con las garantías de participación público-privada, PPP, y se requiere o el aval bancario o las garantías a primer requerimiento. En ese momento se presenta un proyecto en el cual mi compañía no participó, pero adherimos al mismo, es decir, no es que estamos en contra, pero la realidad es que no tuvimos nada que ver en ese puntapié inicial que tuvieron las garantías. Este tipo de garantías, se presentó un proyecto en la Superintendencia de Seguros y se aprobó. Esto sucedió sobre fines del año 2016. Es decir, la primera garantía a primer requerimiento aprobada es del año 2016, principio del 2017, no recuerdo muy bien, para los proyectos PPP. Esta garantía fue aprobada por la Superintendencia con muchísimo criterio. Quiero hacer aquí una salvedad, y es rescatar la actitud absolutamente positiva que tiene la Superintendencia de Seguros hacia los proyectos novedosos. Y el esfuerzo que de una manera está haciendo y dedicando inteligencia a solucionar muchísimos problemas que el seguro de caución viene arrastrando desde hace tiempo. La Superintendencia aprueba este seguro de garantía a primer requerimiento, que es un seguro
con garantía condicional. Motivo por el cual es rechazado por parte del asegurado final, que era Vialidad Nacional, que era la que recibía las garantías. Y es rechazado por parte de Vialidad Nacional justamente porque sabía que los créditos venían de parte del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo y que no había manera de que esa fórmula de garantía fuera aceptada. Solamente para darles una referencia, ya casi 20 años atrás, en mi reunión con el Banco Mundial, el señor del Banco Mundial, un señor de nombre Christian Weller, me dice: yo lo que quiero literalmente, es decir, el Banco Mundial, es un cheque al portador. Es decir, lo que quiero es que, producido el siniestro o cuando el Banco Mundial lo considere, la garantía se ejecute y usted viene y paga. Ese era el concepto. ¿En qué consiste el condicionamiento de la garantía? Muy bien, te termino un poquito esta historia para cerrar el círculo y que después no queden interpretaciones flotantes. Posteriormente, nacen unos proyectos también de envergadura dentro del ámbito de Vialidad Nacional y también con financiamiento exterior, donde piden una garantía también a primer requerimiento. Allí sí tuvimos una participación activa y nos encontrábamos en una disyuntiva muy delicada, pero que teníamos que solucionar. La decisión de construir una garantía a primer requerimiento iba a suceder. No estaba en discusión si iba o no iba a suceder. Iba a suceder. Entonces la alternativa era o que surgiera lo más moderada posible o de la forma que más respondía a los intereses de las dos partes, o arriesgarnos a una fórmula de garantía que hubiera sido y respondido solamente a los intereses de quien podía ser el asegurado. Es decir, podía ser sumamente severa la fórmula a la cual nos impulsaran a trabajar. Por eso es que inmediatamente decidimos poner manos a la obra, hands-on, y trabajar sobre una fórmula de garantía que no implicara el viejo concepto del Banco Mundial de convertirla en un cheque al portador. Allí se presentó, hará de esto 3 meses, una fórmula de garantía muy parecida a la que era la anterior de PPP, muy parecida, tenía algunos cambios, algunas modificaciones, pero definitivamente no se cumplía la condición del cheque al portador. Y no se cumplía la condición del cheque al portador, ni en esta nueva, ni en la anterior, porque inevitablemente el beneficiario de la garantía tenía que demostrar que había un incumplimiento. Es decir, debía demostrar que había un incumplimiento. Condición que para nosotros era y es una condición sine qua non. Pero también es cierto, bueno, esta garantía se aprobó, para terminarles esta parte de la historia, esta garantía se aprobó y tampoco la aceptó Vialidad Nacional. Es decir, nosotros hoy tenemos 2 garantías a primer requerimiento que en realidad nunca se han emitido porque nunca fueron aceptadas por Vialidad Nacional por su tipo de redacción. Lo que quiere Vialidad Nacional es literalmente un documento de ejecución inmediata. Y ese documento de ejecución inmediata es imposible, y lo imposible nunca puede ser obligatorio. Entonces, no hay manera de construir un seguro o una garantía justa y equilibrada que defienda los intereses, especialmente de las dos partes. Acá saco a la compañía de seguros de lado, entre el beneficiario y el obligado, de manera tal de que tengan una relación en la cual cada uno se ocupe de sus culpas y no necesariamente poner el acento solamente en una de las partes, negándole absolutamente el derecho de defensa. Sí. No lo acepta. Pero el Banco Mundial lo acepta. No, el Banco Mundial, no llegamos a la instancia del Banco Mundial, pero yo asumo, por lo que he hablado con el Banco Mundial, por las últimas conversaciones que tuve con los organismos multilaterales, que no quieren este tipo de garantía.
no quieren ningún condicionamiento en las garantías. Y esto deviene en imposible. Por ejemplo, aprovecho que estás aquí. Tengo entendido que en Bolivia la garantía tiene un plazo de pago de 24 horas. ¿Es correcto? 15 días, perdón. Bueno, en el caso de Ecuador tiene 3 días. No sé si está Luis Larrea o hay alguien de Ecuador aquí. Tiene un plazo de 3 días. Son plazos de cumplimiento imposible porque ni siquiera alcanzaríamos a recuperar el dinero del reasegurador por más bien protegidos que estemos. Entonces, este tipo de garantías deviene en una especie de pretensión absoluta de parte del beneficiario y termina convirtiéndose en una garantía de cumplimiento imposible. Con lo cual, nadie gana. La primera reflexión. La segunda reflexión es que si estas garantías existieran en la calidad y en la forma en que el Banco Mundial lo pretende, solo tendrían acceso a ellas empresas enormes, que son las que podrían responder por las sumas eventualmente requeridas. Con lo cual, el abanico de ofertas que podría haber por un proyecto sería mucho menor que el que habría con garantías condicionales y donde el tomador de la póliza puede ejercer un derecho de defensa en el caso de ser reclamado de manera imprudente. Entonces, para contestar tu pregunta te diría, ¿hoy en la Argentina hay garantías al primer requerimiento? Sí las hay. Hoy en las hay condicionadas. Hoy en la Argentina, ¿alguien acepta las garantías a primer requerimiento que han sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros? No. De hecho, no se emitió ninguna. Y no creo que se emita ninguna porque hay un segmento muy grande del mercado de afianzador responsable que dice, oiga, yo no me voy a embarcar en una obligación que en definitiva, si se produce un siniestro, no voy a poder pagar. Esta es la situación actual con las garantías al primer requerimiento del Argentina. Perdón, Pedro, pero quizás es una pregunta más para que hagas voz a los colegas bolivianos o paraguayos. El sistema boliviano, el sistema paraguayo es un sistema condicional, ¿no? Y el sistema boliviano es un sistema incondicional. El sistema chileno es un sistema incondicional y el sistema brasileño es un sistema condicional. El sistema ecuatoriano, por eso quería ver si había algún ecuatoriano en la sala. ¿Lo hay? No, bueno. Que tiene una característica que en la realidad yo lo chequeé hace 2 o 3 meses y no sé si lo mantienen, que es ¿no, Fernando, que está entrando? No. Que tiene una característica muy curiosa, sumamente curiosa. Y es que las garantías son a primer requerimiento con renuncia a los beneficios de división y de exclusión, de incondicionalidad, en fin, una serie de cosas que la convierten literalmente en un cheque. Con lo cual el Estado puede reclamarla cuando quiera y por lo que quiere. Pero tiene una característica muy curiosa, y es que en el caso de reclamar mal, el Estado tiene que devolver el dinero. Pero no solo el Estado, sino también el funcionario que firmó la resolución se hace cargo de su reclamo temerario y responde con sus bienes. Con lo cual se produce un efecto exactamente inverso. No hay nadie que quiera firmar una resolución de ese tipo porque dice, oiga, este reclamo llega a estar mal hecho y me quedo sin mi casa, sin mi auto, me quedo sin nada. Entonces, el mundo de las garantías a primer requerimiento está plagado de estos modelos emparchados, donde se le van cambiando artículos a la póliza y en muchas ocasiones terminan engendros como este que yo interpreto que es el ecuatoriano, en el cual termina un funcionario siendo responsable con sus propios bienes por una garantía eventualmente reclamado, lo que hace, a mi juicio, que ningún funcionario se atreva a firmar una ejecución. Yo creo que no hay mayor seguridad que tener esa condición, ¿no?
Bueno, esa es la situación en el país al primer requerimiento. Veamos la práctica. Tenemos a Paraguay, tenemos a Ecuador, perdón, a Bolivia. Bolivia con cobertura de no requerimiento, sin condicionamiento. Paraguay dijeron con condicionamiento. Sí. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿cómo funciona en Paraguay la garantía a primer requerimiento con condicionamiento? ¿Se hicieron operaciones? Sí, muchas. ¿Fueron aceptadas por el Banco Mundial? Por favor, el micrófono. En principio, la superintendencia quitó una resolución donde prohibía las pólizas a primer requerimiento. Por presión de los organismos internacionales, porque lo llevaron toda garantía bancaria, entonces quitó una resolución aclaratoria en donde, como bien lo dice, es una especie de engendro, donde es a primer requerimiento pero condicionado. Debe ser demostrada el inconveniente en la póliza. Pero lo aceptaron. Hay aceptar. Bueno, más o menos fue la siguiente transacción. Los emprendimientos que venían con créditos internacionales tenía un tratamiento especial, y lo que eran programados por créditos nacionales aceptaban el condicionamiento de la póliza de fianza. En el internacional, no. Muy bien. Muy oportuna la reflexión, te agradezco, porque una cosa es la garantía a primer requerimiento condicional para todo el mercado, como la garantía estándar del mercado de seguro de caución, y otra cosa es el fenómeno argentino, donde solamente el cuestionamiento es con vialidad nacional, y nada más, no es la garantía que a partir de ahora se va a vender de manera permanente. Pero permítanme remontarme a la historia y a las anécdotas, que a veces aclaran más que estos discursos teóricos y a veces medio aburridos. Porque la semana pasada hubo una reunión en Bariloche que lo hizo la Asociación Panamericana de Fianzas, donde habló el superintendente de seguros y hizo mención a las garantías a primer requerimiento, y se produjo un revuelo inmediato, como si el mercado de caución cambiara dramáticamente. Generó revuelo en los reaseguradores, generó revuelo en algunas compañías extranjeras. Reaseguradoras nuestras especialmente, y dentro de todas las reaseguradoras nuestras son las que más razón tienen. Yo he visto muchos reaseguradores internacionales que se alarmaban y se agarraban la cabeza, y yo les preguntaba, pero ustedes no son, pero yo tengo entendido que ustedes son los número uno en Australia en el tema de reaseguros de caución. Bueno, sí, no mezclemos las cosas. Bueno, está bien, pero lo hacen en un lado y en otro lado se agarran la cabeza. Es decir, me parece que hay que tener una coherencia y hay que tener sobre todo una convicción absoluta sobre el producto en abstracto, es decir, si el producto es bueno en estas condiciones o el producto es malo en estas condiciones. Pero les voy a contar una historia, un ejemplo histórico, y por qué las garantías al primer requerimiento no dicen nada si no se los analiza dentro de un contexto. Cuando se construyó la represa de Yacyretá, que ustedes conocerán muy bien, las garantías eran a primer requerimiento. Dado el plazo de la obra y dado la condición de las garantías, los reaseguradores inmediatamente se abstuvieron y dijeron, mire, una operación a tantos años y con garantías a primer requerimiento no las vamos a reasegurar, porque en todo este tiempo que va a transcurrir seguramente alguna demora va a haber, entonces va a haber posibilidad de ejecutar la garantía, bla, 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 bla. No hay reaseguro para Yacyretá. Muy bien. Ahí el hecho, ahí la solución, ahí la respuesta, y se terminó la historia con las garantías a primer requerimiento de Yacyretá, que por supuesto empezaron a darlas los bancos. Posteriormente se sumaron las compañías de seguros
cuando empezaron a analizar un poco más allá. Empezaron a analizar el contexto y empezaron a analizar la realidad. ¿Cómo era la situación para ejecutar una garantía de primer requerimiento en el proyecto de la represa de Yacyretá? En primer lugar, la parte afectada, la parte paraguaya, la parte argentina, tenía su grupo de peritos y de ingenieros que tenían que evaluar que efectivamente había un inconveniente. Este grupo de peritos, una vez realizados sus informes y sus estudios y la demostración del daño causado, lo tenía que discutir con la contraparte, ya sea argentina o paraguaya, cualquiera haya sido el origen de donde se había producido el inconveniente. Una vez que se habían puesto de acuerdo las dos comisiones técnicas, esto pasaba a los gerentes generales, que había dos, uno paraguayo y uno argentino, del proyecto de Yacyretá, quienes tenían que consensuar que efectivamente la garantía estaría bien reclamado. Y una vez que los gerentes generales se ponían de acuerdo y efectivamente había un reclamo, esto pasaba a las cancillerías, donde se tomaba la decisión si era políticamente conveniente ejecutar las garantías y con eso, de una manera u otra, generar un retraso en una obra tan estratégica o no hacerlo. Es decir, desde el momento en que teóricamente el primer requerimiento bajaba la severidad de su martillo para golpear con fiereza en la cabeza del asegurador, pasaban 2 años. 2 años, 3 años, 1 año, pasaba del tiempo que las comisiones se tomen. Es decir, era una garantía probablemente más condicionada que cualquier otra de las que hacemos actualmente, donde hay procesos mucho más simples para ejecutar una garantía. No es necesario esa reunión de peritos, ni esa reunión de gerentes generales, ni esa reunión de cancilleres, ¿no? Y estamos hablando de la obra de Yacyretá, que fue cuando yo iba al kindergarten, más o menos. Entonces, no se puede analizar una garantía primer requerimiento solamente por el nombre que tiene. Yo les decía, he ido al Banco Mundial a pelearme por el concepto del cheque al portador y fracasé, porque el Banco Mundial me dijo, si no le gusta, no la haga, nosotros tenemos quien lo hace. Muy bien. He tenido una discusión, que ya les digo, hubo que cerrar las puertas de la sala por el escandalete que se armó, donde uno de los participantes de la mesa defendía a rajatabla las garantías al primer requerimiento y yo defendía a rajatabla que era el principio del fin del seguro de caución. Y hoy les digo, no es ni el principio del fin, ni es un monstruo que se va a devorar a la industria. No hay manera de analizar el seguro de caución fuera del contexto del seguro de caución a primer requerimiento, por supuesto, fuera del contexto en el cual va inmerso. Y pongo el ejemplo de Yacyretá, tan real como severo. En realidad no sucedería de una manera exacta y aquí en adelante. Yacyretá es un ejemplo contundente, pero lo que sí sucede es que dentro de la obra pública y en la medida en que las empresas públicas estén de beneficiarias de garantías a primer requerimiento, hay un proceso inevitable dentro de el sector público que impide el acto de príncipe, que impide la posibilidad de que un funcionario trasnochado, cansado, aburrido, sin dormir y que se perdió la última de Game of Thrones y entonces está descontrolado, queda descontrolado, se levanta y dice, oiga, ejecuto la garantía porque a mí me parece. Esa es una figura más cercana a la fantasía que a la realidad. Yo creo que esos actos de príncipe sí podrían darse en las garantías en el sector privado. Es más, podría existir la connivencia, podría existir hasta el hecho de pretender hacer un negocio
entre dos empresas que se confabulan y dicen que esta cuenta la va a pagar el asegurador, hace lo ejecutó la garantía y vos desapareces y no le cobra a nadie. Pero en el sector público la verdad es que lo veo complicado. Por eso yo diría, si se va a trabajar en el primer requerimiento, evitaría los cheques al portador. Pero no le diría que no a una garantía a primer requerimiento que por las propias condiciones de las leyes de contratación pública deben inevitablemente tener un proceso previo a la ejecución. Entonces, si me permiten una sugerencia para dar un paso más, yo creo que debería llegarse a un acuerdo de definición de términos con las empresas que piden los primeros requerimientos para saber exactamente hasta dónde puede llegar la presunta arbitrariedad del sector público y hasta dónde puede llegar el derecho de defensa del asegurador sin que esto se convierta en un abuso y patear la pelota para adelante 10 años. Bueno, tenemos aquí también gente de Bolivia. Justamente, Bolivia, hace 7 años que tiene este tipo de cobertura. Pero para que te voy a hacer esto y después a la otra y después continuar tú. Es interesante ahora conocer la experiencia de Bolivia, porque Bolivia ha tenido un siniestro donde funcionó la cláusula de primer requerimiento. Y es interesante saber cómo funcionó, cómo fue ese siniestro, cuál es la experiencia de Bolivia con respecto a este tipo de póliza. Bueno, tenés la palabra. Sí, valió la reflexión porque fue un poco lo que utilizamos en el proceso de negociación con la superintendencia, y en el análisis nos dimos cuenta que las cláusulas de primer requerimiento eran la más condicionada a la anterior, ¿verdad? Entonces fue la manera de alguna manera de transar con la superintendencia, en el buen sentido de la palabra, en la cláusula de primer requerimiento, porque como bien lo está explicando, en el momento del primer requerimiento ya pasó todo un protocolo de análisis de la situación dada. Entonces nos permitió a nosotros con esa documentación tener el primer requerimiento como una cláusula más condicionada que el propio proceso de liquidación quizás del siniestro. Así que nos dimos por satisfechos la industria y convencimos a la superintendencia, y de esa manera pudimos seguir negociando con aquellas obras que tenían la financiación internacional. Y permitime que te pase un aviso. Por alguna razón, hoy el mercado paraguayo es uno de los más cotizados o de los más queridos por el mercado de reaseguros internacional. Las cosas por su nombre, ¿no? Porque cuando se hacen las cosas de una manera, suceden las cosas más o menos de la misma manera. Gracias. Bueno, gracias, Pedro. Yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la experiencia boliviana con una pequeña reseña histórica muy breve. Bolivia era un mercado de fianzas condicionales, ¿no? La ejecución inmediata, históricamente, todo funcionaba muy bien, y a principios del 2000, seguramente, en algún momento, 2000, 2010, no tengo las fechas exactas, aparece una compañía nueva, pequeña en el mercado, y se le ocurre que una buena manera de ganar participación de mercado es ofreciendo pólizas de caución de primer requerimiento. Entonces, iba a los organismos gubernamentales, mayormente porque el Estado es el principal comprador o acreedor de este tipo de pólizas, ¿no? Es el principal actor. Los negocios grandes en este ramo se hacen generalmente con la participación del Estado. Entonces, visitan a los actores del Estado y le dicen: che, pero yo te puedo dar una póliza de primer requerimiento en vez de una ejecución inmediata, y esa póliza va a ser ejecutada tal cual a primer requerimiento. Entonces el Estado abre los ojos y dice: ah, bueno, esto está súper interesante, porque entonces me ahorra el trámite de tener que justificar el incumplimiento. Y se empiezan a exigir estas pólizas de primer
requerimiento con un plazo de 15 días para el pago. Indudablemente, sucede lo que se tenía previsto. Las aseguradoras tradicionales retroceden un poco con mucha cautela y esta aseguradora empieza a ganar mercado. Eso como una breve reseña histórica. ¿Qué sucede a la postre? Nosotros como mercado, como aseguradores, y yo hablo ya no como presidente de la Asociación Boliviana de Aseguradores, sino como asegurador y representando a mi propia compañía. En el fondo, de pronto no estamos totalmente opuestos a una garantía a primer requerimiento, pero en determinados casos, porque el tema no es blanco y negro, es bastante complejo. Uno tiene que ver primero quién está en el gobierno, qué tipo de gobierno hay. Si es un gobierno que tiene antecedentes de actuar de manera arbitraria, de manera impulsiva, de manera política, ¿no? Es un escenario. Si de pronto tenemos sentado en la silla de gobierno a gente un poco más razonable, de un background, diría, tal vez un poco más empresario, gente con la que se puede conversar, de pronto el escenario puede ser distinto. Como aseguradores, nosotros siempre hemos mantenido un principio. ¿Cuál el problema de una entidad gubernamental en cumplir un simple proceso interno para demostrar el incumplimiento y poder ejecutar una póliza de caución? El momento en el que el gobierno o los funcionarios de la entidad, de la administradora boliviana de carreteras o de cualquier entidad gubernamental, tiene una posición de que no están dispuestos a cumplir un simple proceso interno para demostrar el incumplimiento, para ejecutar la fianza, es el momento en que uno ya tiene que estar preocupado. Entonces, ¿qué sucede en Bolivia? Justamente, ¿qué ha sucedido en Bolivia? No ha habido un siniestro, Pedro, ojalá hubiera sido un siniestro. Han habido una serie de siniestros en una coyuntura, en un contexto donde primero los que empiezan a tener problemas son las constructoras brasileras, ¿no? A raíz de toda una coyuntura en el Brasil, pero además, fundamentalmente, en un escenario de afinidades o desavenencias mayormente de índole político. Y ahí es donde el gobierno de Evo Morales decide en algún momento de que le va a sentar la mano a las constructoras brasileras y empieza a ejecutar por default, mano derecha, una cantidad de contratos de construcción que harían de carreteras, de puentes, de infraestructura civil de gran magnitud, de golpe. Entonces, varias aseguradoras del mercado se ven ante un escenario de tener que hacer de tener que pagar estas pólizas de primer requerimiento en el lapso de 15 días. En muchos casos no sucedió, porque 15 días es un plazo cortísimo para poder lograr la recolección de millones de dólares, ¿no? Entonces, primero que no sucedió en la mayoría de los casos, segundo que esas aseguradoras entraron en procesos muy complejos. Tercero, que en varios casos las aseguradoras alegaban, además con el respaldo de sus asegurados, de que las ejecuciones eran absolutamente arbitrarias, es decir, que no tienen ningún fundamento técnico jurídico para ser ejecutadas. Pero la política del gobierno en ese momento y el tenor y los condicionados de las pólizas que habían sido aprobadas bajo un texto único de póliza de caución de primer requerimiento para contrataciones con el Estado, los obligaban primero a pagar y después a preguntar, ¿no? Entonces se puso en riesgo muy severo a 2 o 3 aseguradoras bolivianas que pasaron por momentos bastante complicados y luego tuvieron que enfrentar, ver la posibilidad de cómo recuperar. En otros casos, lo que nos sucedió a nosotros, por ejemplo, fue que recibimos frontings de pólizas de caución que habían sido en un caso suscritas con un gran contratista argentino que tenía una relación muy fuerte de muchos años con una aseguradora argentina también con la que nosotros teníamos un convenio de reciprocidad. Entonces nos llega este fronting y eran, si no estoy equivocado, como casi 40 millones de dólares en valor caucionado. ¿Y qué sucede? Nuevamente cambia la coyuntura política y de un momento al otro estos señores que habían estado de la mano, amigos de los gobernantes, tanto del gobierno anterior argentino como del gobierno boliviano, se dan cuenta que habían pasado de moda, ¿no? De la noche a la mañana ya no eran más los amigos
y el gobierno decide ejecutar de la noche a la mañana, sin mayor fundamento técnico jurídico, estas pólizas de caución, y se ejecutan en el lapso de meses en Bolivia, pólizas de caución por un valor de casi 80 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que si bien primero nosotros tuvimos la suerte de estar bien respaldados y bien apalancados por un jugador grande acá en Argentina, que había sido quien nos había derivado el fronting. Es decir, esa aseguradora acá en la Argentina tiene una relación de muchos años en muchos países con este consorcio constructor, y no hubo mayor problema en pagar. No pagaron contentos, por supuesto, porque eran como 36 millones de dólares que nos tocó pagar a nosotros. Ellos tenían una relación muy fuerte a nivel de casa matriz y a nivel de otros países. Es decir, ellos habían suscrito esa póliza en un contexto donde tenían, entiendo yo, una muy razonable probabilidad de recuperar estos fondos de parte de la casa matriz. Entonces, es un escenario donde de pronto hay ambos lados de la historia, ¿no? Por un lado tenemos el antecedente de la ejecución arbitraria, de la ejecución con orígenes políticos, pero por otro lado tenemos una situación donde es un negocio, digamos, técnica o adecuadamente suscrito, donde el reasegurador, la empresa que asumía el riesgo, veía de que en caso de tendría razonables posibilidades de recuperar, y así sucedió. Se hizo la ejecución y luego, bueno, ya se arreglaron entre el reasegurador y casa matriz de esta empresa constructora. Entonces, yo personalmente creo en este tema de que no es un tema de blanco y negro. Hay distintos escenarios, porque este es un escenario donde conceptualmente esta relación fuerte que había entre la aseguradora acá en Argentina y este consorcio con sede en Argentina también, daba un escenario donde podían esta aseguradora, a través de sus representantes en distintas regiones de Sudamérica, poder darles la garantía y poder emitir estas pólizas de primer requerimiento, porque además es una empresa grande, con una trayectoria de cumplimiento, etc. Entonces, el gran peligro de estas pólizas de primer requerimiento no necesariamente están en el hecho de tener que pagar en 15 o en 20 días o en el plazo que sea, sino en el riesgo que implica y la percepción del beneficiario de este tipo de pólizas de que puede ser la salida fácil a sus problemas, ¿no? Y pueden librarse de estos contratistas. Lo mismo sucedió con los chinos, lo mismo sucedió con varias empresas españolas que llegaron a Bolivia, y de pronto uno no sabe y no conoce estas empresas, ¿no? En el caso de empresas locales, bien que mal, uno conoce la trayectoria de esas empresas, sabe de dónde vienen, cuál es la historia, si son empresas serias que tienen una historia de cumplimiento de los contratos que suscriben, y de pronto en esos casos uno como aseguradora está dispuesto y en conversación con sus propios aseguradores, asumir el riesgo de una póliza de primer requerimiento, porque se entiende que las condiciones y los antecedentes están dados para la probabilidad de el cumplimiento exitoso de ese contrato. El problema surge también cuando empezamos a tener estos nuevos jugadores, estos nuevos demandantes de estas pólizas, que pueden ser los chinos o pueden ser empresas españolas o europeas o de cualquier lugar que no conocemos, cuyos orígenes no estamos, sobre todo en el tema de los chinos, ¿no? Los chinos tienen 5 empresas y los dueños son uno solo, tienen 5 razones sociales, pero los dueños son uno solos. Y tampoco hay antecedentes de cumplimiento de otras obras de similar envergadura en el mercado. Entonces no hay realmente, uno no tiene los elementos. Y a estos chinos le vamos a dar una póliza de primer requerimiento por millones de dólares. Bastante complicado. Entonces han habido casos que han puesto a varias compañías del mercado asegurador en situaciones sumamente delicadas. Y de alguna manera lo que no deja de sorprender, como decía Gustavo, es un poco este doble discurso que parecería haber de parte de algunos de los reaseguradores que juegan en este ramo, porque manifiestan en algunos casos muchísima inquietud y su posición de no querer dar estas pólizas de primer requerimiento, pero en la práctica los dan en algunos casos, los dan algunas cedentes, a otras no. Entonces parecería no haber una línea uniforme de parte de los principales reaseguradores que respaldan este tipo de riesgos, ¿no? Y para finalizar, les cuento una anécdota. Esta era una anécdota, bueno, mi padre fue un hombre que dedicó prácticamente toda su vida al tema de los seguros.
más de 55 años estuvo dedicado al rubro, y él tenía una historia. Él decía que aparece una anécdota, aparece un señor, un chiste, ¿no? Aparece un señor en el banco y le dice: bueno, señores del banco, yo quiero que ustedes me emitan una garantía de primer requerimiento, no tengo colateral para darles, quiero la tasa más baja y la quiero rápida, la quiero en 24 horas. Entonces el tipo del banco lo mira y dice: señor, usted está en el lugar equivocado, este es un banco. Ese tipo de negocios los suscriben las aseguradoras de frente. Bueno, un poco esa es la fama que tenemos a veces de que asumimos ese tipo de negocios que los bancos no estarían en condiciones de asumir. Perdón, perdón, pero no, te quería hacer dos preguntas. Finalmente la compañía argentina te pagó, la compañía backing, digamos, la que te dio la instrucción como fronting. La backing argentina te pagó. La aseguradora argentina te pagó. Muy bien. Y la segunda pregunta, y esto ya te lo digo con un poco de miedo, sucede que yo tengo ahora un cliente chino, con ese no tuvieron ningún problema, ¿no? ¿Un cliente chino? Sí. Y mira, no sé, chinos hay de todo. No, sí, pero... Hay chinos y hay chinos. Te confieso que un poco me asusté cuando nombraste a los chinos 2 o 3 veces porque tengo una operación más. Te digo que en Bolivia hemos tenido de todo, ¿no? Hemos tenido los chinos terribles, los chinos terroríficos que han llegado, no sé si sabían lo que iban a hacer o cómo lo iban a hacer, no tenían idea de la legislación laboral, de ninguna índole, tuvieron mucho problema en la parte laboral y en última instancia tuvieron que salir y esos contratos fueron ejecutados y el beneficiario recuperó esa plata, ¿no? En otros casos hemos tenido empresas chinas serias que han venido con experiencia, con know-how, han venido, han hecho lo que tenían que hacer, han cumplido y han terminado los trabajos así. Bueno, después en privado me decís cuáles son las serias para ver si me permiten, les cuento la historia del caso más reciente de Costa Rica, que se parece mucho. Todo esto tiene un patrón casi uniforme. En Costa Rica las garantías, los bancos otorgaban garantías de cumplimiento y participación. Participación cuando iban a entrar en una licitación pública o privada, se daba una garantía, y participación una vez que se adjudicaba y ya el tema se llamaban garantías de participación y cumplimiento. Nunca escuchamos el término caución, ni fianza, ni nada de esas cosas. Cuando se da la apertura de seguros, el mercado entra el superintendente encuentra que esas garantías de participación y cumplimiento se parecían a un seguro. Entonces dice que ya no lo harán los bancos, sino que pasarán a que solo las aseguradoras los otorguen. El INSS, que otorgaba garantías de cumplimiento, pero muy bajas, bajísimas, asume el rol y empieza a dar garantías de caución. Y en una compañía que hace obra pública, en determinado momento el dueño de esta empresa piensa que por qué pagar el cemento a 6.000 colones el saco si podía traerlo de China a un precio de 1.100 colones ya con impuestos incluidos, etcétera, y empieza a hacer las gestiones para sacar un crédito en un banco del Estado, y haya que la forma más práctica y más abreviada para hacer el crédito es como una caución. Esta caución la otorga una compañía aseguradora recién instalada en Costa Rica, con mucho bagaje a nivel internacional. Y el señor, para poder obtener el crédito, y dado que la caución es un tema muy nuevo y nadie lo conoce y no hay expertos en Costa Rica, etc., empieza a mover influencias a nivel del gobierno para que le otorguen el crédito rápidamente. Lo hace finalmente en 2 bancos públicos. Y se da un escándalo político. El hombre se sienta en la mesa con varios políticos muy influyentes, incluso por ahí se dice que hasta con el presidente de la República, y se da un escándalo político.
la aseguradora se quita el tiro de pagar la caución aduciendo fraude. Ahora, el periodo de pago de la caución en Costa Rica por cuestiones legales es de 30 días. Todo esto de requerimiento inmediato y todo esto son términos que se van agregando a los conocimientos que nosotros tenemos en Costa Rica, pero que realmente no hay experiencia en Costa Rica sobre qué es una caución. Yo encuentro en España crédito y caución, encuentro en México fianzas y caución, y en Costa Rica solo caución, y dentro de la caución se meten las fianzas, se meten las garantías de cumplimiento, las garantías de participación y todo lo que huela a garantías, ¿verdad? Ahora la compañía demanda, ¿verdad? La compañía aseguradora demanda, se va a los tribunales, dice, aduce fraude, y para mí, que tengo casi 40 años de estar en el negocio de seguros, me llama la atención que la aseguradora, en vez de irse al proceso abreviado con la superintendencia, acude, se brinca a todas las instancias y va directamente a los tribunales. Es una estrategia, pienso yo, recomendada por los abogados, de manera que la superintendencia no se meta en esto, y si la superintendencia no la meten en esto, pues no se va a meter solita, ¿verdad? Ese básicamente es grandes rasgos. Te agradezco mucho el comentario, me resulta muy ilustrativo porque hacía tiempo que no tenía información del mercado de Costa Rica y todo esto que estás agregando me sirve mucho. En primer lugar, que tus 40 años en el mercado de caución no se notan, como en mí tampoco, pero tenemos una experiencia recorrida que es buenísima, ¿no? Porque simplemente desde el punto de vista de la anécdota y de lo histórico, la realidad, esa confusión de fianzas, caución y garantías de un tipo y garantías del otro, se debe a un hecho muy curioso, y es que el seguro de caución empezó bien en el sur y bien en el norte, y empezaron a subir y a bajar los dos modelos. ¿Cómo se podrá sostener esto para que puedas gesticular un poco? Ya, a subir y a bajar los dos modelos, y del norte bajaba el modelo americano, garantías al 100%, mucho más parecidas a las fianzas, y llegó hasta México, donde se empieza a modificar tenuamente, y desde Argentina empieza a subir el modelo español copiado de crédito y caución. Es más, cuando empieza el modelo de caución en la Argentina, la compañía crédito y caución, que hacía referencia, no sé si era la compañía o al sistema, pero la compañía crédito y caución, a los efectos de que sea exactamente igual al modelo español, pusieron un director en la compañía argentina para que verificara casi como un sensor que el modelo que se iba a aplicar en la Argentina era una réplica del modelo español. Y aquí empezó a subir. Por eso aquí tenemos las fianzas del 5%, el 10%, las fianzas que son más multas, y del modelo americano que empieza a bajar, vienen las fianzas indemnizatorias. Y esto hace colisión en Centroamérica, donde chocan los dos modelos, y entonces unos van para un lado y otros van para el otro, ¿no? Por eso es muy curioso escuchar tu opinión, porque es exactamente la mezcla de los dos mares, ¿no? Es el punto de encuentro en el cual las dos culturas afianzadoras, la que sube y la que baja, producen un modelo diferente. Y quería, ya estamos terminando, porque da para charlando así entre amigos, da para rato. Te cuento una historia, pues, cuando te hacías referencia a esos reclamos un poco caprichosos. Me tocó participar como árbitro hace unos cuantos años en un hecho muy curioso con garantías a primer requerimiento en Perú.
Acababa de asumir el gobierno el difunto Alan García, su primer gobierno, que era un gobierno bastante más de armas tomar que el que tuvo posteriormente, e inmediatamente ejecutó 2 garantías. Y como un acto de príncipe liso y llano, se levantó, asumió el gobierno, se levantó al día siguiente y dijo: voy a ejecutar las garantías de esta petrolera y de este proveedor de cables. A la petrolera, para que bajen los precios que le cobraba, bla, 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 porque tenía un objetivo político que lo había prometido en la campaña, y al proveedor de cables, porque era un tendido de cables que atravesaba la mitad del Perú y le convenía, además del éxito de cumplir su promesa, el éxito de una nueva conquista. Entonces, ¿cuál fue la actitud del gobierno? Una actitud muy curiosa, pero que no hay que olvidar, porque puede volver a suceder a veces cuando nos encontramos con estos caprichos. Ejecutó las garantías, pero no las reclamó. Es decir, le doy por ejecutada la garantía, pero espere, no me pague todavía, porque yo voy a negociar con el petrolero y con el que me da los cables a ver si me bajan el precio o no. Es decir, el tema no pasaba por ningún incumplimiento de nada. Los petroleros estaban haciendo su trabajo petrolero y los que estaban haciendo el tendido de la red de cables la estaban haciendo perfectamente. El tema pasaba por otro interés que, como bien señalaste, era el interés político. Bueno, fue un cuento muy largo de idas y venidas, que un poco de acá, un poco de allá, este cedía, este no cedía, qué sé yo. Pero el gobierno no lo quería sacar de la primera página de los diarios, porque eran un poco sus primeras conquistas. Finalmente, la empresa de cables se fue. Esto me cansé, me harté, porque esto va a volver a pasar dentro de 6 meses, siempre vamos a ser víctimas casi de este modelo de extorsión, ¿no? Y se fue, dijo que el afianzador pague la garantía, nosotros le devolvemos el dinero, chao, tema terminado y acá no venimos más. La de cables. La de petróleo sí, bajó los precios, acomodó, etcétera, le dio una satisfacción política y habrá tenido quizás su premio más adelante, recibiendo mayores áreas de explotación. A mí esa parte no la sé. Pero la verdad que mi sensación como árbitro era que yo estaba un poco de adorno ahí, estaba para cumplir con el protocolo que decía el contrato, porque la decisión no pasaba por mi opinión técnica si correspondía o si no correspondía, sino que era una decisión absolutamente política, tanto del petrolero como del gobierno como del cable. Por eso las garantías, que son un cheque al portador, tienen a veces este riesgo enorme del funcionario que ejecuta por razones políticas. Bueno, nos hemos excedido de tiempo. Podríamos seguir un rato más, porque yo veo, allá lo veo a Francisco sentado, que es un distinguido. No miré para otro lado, que es un distinguido hombre que ha estado en la función pública, que conoce cómo funcionan estas cosas. Allá tengo a la directora de comunicaciones de la compañía que me dice: no vayas a hablar mal de las compañías argentinas y de todo lo que haces mal vos en la compañía, que lo vengo diciendo desde hace un tiempo, que hace ya 20 años que empezó el siglo XXI y no hicimos nada. Bueno, me dijiste que empezamos con los penales, pero lo que pasa es que ya el tiempo reglamentario y el adicional se habían terminado, y este era el tema excluyente. No podíamos excluir este tema hablando de otras cosas, que el resto lo encuentran todo en la revista. Los productos que se están desarrollando, las estadísticas de América Latina, estas que estamos pasando aquí, están todas en la revista. Así que eso lo pueden leer. Esto lo vamos a publicar en la página web de la revista, toda la estadística que está aquí. Pero en realidad el tema excluyente era este. Así que te agradezco muchísimo, porque realmente tenés una vasta experiencia sobre esto. Sí. Eras la persona indicada. Tengo una vasta experiencia y una cuota de irresponsabilidad, que la voy a manifestar ahora mismo.
con una posición que seguro muchos de ustedes compartirán. En la revista está la opinión de varios amigos míos, si no todos, la mayoría, muchos del mercado europeo. Y hay una cosa curiosa de la soberbia aseguradora europea. Vienen ellos a enseñarnos a nosotros lo que tenemos que hacer al seguro de caución, en Paraguay, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en donde sea. Cuando deberían venir a la universidad de Latinoamérica a aprender de seguros de caución. Acá es donde se enseñan seguros de caución. Acá es donde se aprende seguros de caución. Acá el choque de las dos culturas que les comentaba, la ascendente y la descendente, es la que construyó un mercado de caución dinámico, moderno, lleno de curiosidad por crear productos nuevos. Y además es acá, en estos continentes, donde se necesita obras públicas, donde se necesitan caminos, donde se necesitan represas, donde se necesitan inversiones privadas, donde se necesitan inversiones públicas. Es acá, no en un continente donde están hechas todas las represas, todas las autopistas y todas las vías de tren. Entonces, les quiero decir, en este otoño de mi profesión, que es hora de que los afianzadores latinoamericanos hagamos valer lo que realmente pesamos. Tenemos muchísimo que enseñar. Y los resultados de Latinoamérica en los últimos 20 años, o en los últimos 30 años, han sido fantásticos. Han sido fantásticos. Y los reaseguradores deberían estar muy contentos. Entonces, si bien nunca hay que negarse a aprender, y si bien hasta el que menos sabe siempre algo se aprende, ayer leía una frase extraordinaria de Mandela, cuando el embajador argentino le dijo: yo a veces gané y a veces perdí, y Mandela le dijo: yo nunca perdí, a veces gané y a veces aprendí. Y yo creo que es así. Yo creo que tenemos que tener la presencia y el estado de ánimo y la humildad de aprender, pero no olvidar que la escuela, la universidad del seguro de caución está aquí. El seguro de crédito está allá, pero el seguro de caución está aquí. Y no tenemos que dejar que el poder económico nos lleve por delante lo que tenemos en conocimientos y lo que tenemos en intelectualidad. Porque los productos, la variedad, el diseño, la forma de manejar los siniestros, la forma de encarar los productos, los desarrollos que se realizan todos los días, se realizan acá. Yo de Europa no me acuerdo de ninguno. Bueno, muchas gracias.